Muy buenos días. El día de hoy vamos a seguir con el temario, terminando el tema de síndrome de Sjögren. El día de hoy toca el tratamiento del síndrome de Sjögren en primario y pues bueno, vamos a empezar. El contenido de la plática va a estar dividido en el tratamiento no farmacológico, el tratamiento tópico que hay para este padecimiento, los tratamientos farmacológicos disponibles, en donde vamos a hablar sobre las principales indicaciones de esteroides, los diferentes farmes que se encuentran disponibles y su uso para el tratamiento de los diferentes espectros de la enfermedad. Y bueno, pues hablando de los principios del tratamiento del síndrome de Sjögren, hay varias cosas que nosotros debemos de tomar en consideración cuando vamos a iniciar el tratamiento en estos pacientes. Número uno, empezando primero por los principios, es que todos los pacientes se van a ver beneficiados de las terapias no farmacológicas. Esto es algo que tenemos que nosotros darles a conocer a nuestros pacientes. Todos deben de conocer primero las medidas no farmacológicas y todos tienen cierto beneficio de estas, aunque en algunos casos la enfermedad sea tan severa que no responda adecuadamente, pero todo paciente con síndrome de Sjögren primario debe de iniciar su terapia con medidas no farmacológicas. Hay que recalcar que los pacientes con enfermedad leve solo van a verse beneficiados o solo deben de tratarse con terapias locales. Hay que tratar los síntomas de sequedad ocular, sequedad oral y no más. Las terapias sistémicas, sobre todo sistémicas inmunosupresoras, no deben darse a pacientes con enfermedad leve, ya que es mayor el riesgo o las complicaciones asociadas a los efectos adversos de los medicamentos usados que el beneficio que nosotros vamos a dar al paciente. Realmente no se ha visto una disminución de la progresión de la enfermedad en tratamiento en pacientes en estos puntos. Ya cuando un paciente tiene una enfermedad moderada severa, sobre todo cuando la afección es extraglandular, se puede beneficiar de tratamientos sistémicos, sobre todo hablando de los inmunosupresorios en pacientes con enfermedades extraglandulares. Y para nosotros iniciar un tratamiento, pues primero tenemos que hacer una evaluación pretratamiento. Para esto nosotros tenemos que tener una confirmación diagnóstica, primero, confirmar que realmente es un síndrome de Sjögren lo que estamos tratando y sobre todo ver si es un síndrome de Sjögren primario o si es un síndrome de Sjögren secundario. Eso es muy importante porque también la terapia va a ser muy diferente si el paciente es un paciente con un síndrome de Sjögren secundario a artritis reumatoide o a lupus eritematoso sistémico, en donde le vamos a dar prioridad al tratamiento de la enfermedad de base con los medicamentos sistémicos y agregar el tratamiento local de sequedad ocular y oral al manejo integral. Debemos evaluar primero la actividad también y severidad de la enfermedad. Esto es muy importante por lo que les acabo de comentar los principios. Es muy diferente un paciente que tiene una enfermedad leve a una paciente que tiene una enfermedad severa o moderada. Hay que tener esto en consideración previo al tratamiento y además de que nos sirve para ver la evolución del paciente o más bien la respuesta terapéutica del paciente. Y siempre determinar la extensión de la enfermedad. A esto nos referimos a conocer la extensión extraglandular de la enfermedad, es decir, si hay afecciones a órgano blanco, ya que el tratamiento aquí sí puede verse beneficiado de algunas terapias sistémicas o inmunosupresoras, de tal manera que siempre hay que determinar si el paciente tiene extensión extraglandular de la enfermedad. Los objetivos del tratamiento del paciente con síndrome de Sjögren primario son, número uno, disminuir los síntomas de ojo y boca seca. Eso es muy importante ya que esto es en vías de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Otra es prevenir las complicaciones en las mucosas por la sequedad, ya sea por ejemplo la ulceración corneal, la candidiasis oral, las caries o algunas otras afecciones dentales y periodontales. También algunas afecciones a nivel cutáneo, complicaciones que se pueden presentar también por sequedad en mucosas que no es boca y ojo, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, problemas a nivel también de vías geniturinarias. Así que también parte de los objetivos del tratamiento es prevenir que sucedan estos problemas. Otro es la detección y manejo de las manifestaciones extraglandulares para limitar la afección y disminuir la mortalidad de estos pacientes, ya que si no damos manejo apropiado o no detectamos que el paciente tiene una manifestación en algún órgano blanco como riñón, pulmón, etcétera, a cualquier nivel extraglandular, la mortalidad puede verse
aumentada en estos pacientes. Y otra es la detección y manejo temprano de algún desorden linfoproliferativo, que es una complicación de este padecimiento, una evolución del padecimiento hacia un proceso linfoproliferativo, y también por eso es importante la detección temprana de estos procesos y su tratamiento, ya que la mortalidad también es distinta ya cuando se presenta alguna alteración de este tipo. Y tenemos que dividir el manejo debemos dividirlo en manejo de la afección ocular, el manejo de la afección oral y otros síntomas Zika o de sequedad en algunas otras mucosas, y el manejo de los síntomas constitucionales y el manejo de órgano blanco o manifestaciones extraglandulares. Bueno, vamos a empezar aquí, vamos a dividir la plática, como lo habíamos comentado, primero en los tratamientos no farmacológicos, luego nos vamos a ir a los tratamientos tópicos y al final vamos a ver el tratamiento farmacológico. Empezamos por el tratamiento no farmacológico, hablando de medidas generales en todos los pacientes que vamos a tratar de síndrome de Sjögren primario. Pues lo primero es educar al paciente sobre su enfermedad, que conozca de qué trata la enfermedad y cómo puede hacer él por mejorar la sequedad de sus mucosas para evitar y prevenir las complicaciones que hemos comentado. Uno de estos factores muy importantes es dejar de fumar, ya que el humo del tabaco es un factor que propicia o aumenta la sequedad no solo en la mucosa oral, sino también en la mucosa o en los ojos. Aparte, también tiene efectos sobre el sistema cardiovascular, es un factor de riesgo cardiovascular importante, y sabemos que los pacientes con síndrome de Sjögren pues tienen un riesgo cardiovascular aumentado, entonces también estamos aumentando más este aspecto. Obviamente los efectos deleterios del cigarrillo, que no tienen nada que ver con síndrome de Sjögren, como es el desarrollo de cáncer en boca, cáncer de digestivos, cáncer en pulmón. Y pues también los pacientes con síndrome de Sjögren pueden tener alteraciones, por ejemplo, un paciente que tenga afección extraglandular a nivel de pulmón, una enfermedad intersticial, por ejemplo, pues definitivamente el cigarro va a terminar de complicar al paciente con este problema. Así que dejar de fumar es una de las primeras situaciones que debe dejar el paciente en caso de que lo haga. Otra es acerca de la dieta y la nutrición. Esto es un poco controversial. Por lo general se habla de la dieta con ácidos grasos omega 3 como una dieta con una suplementación adecuada para pacientes con ojo seco que tienden a la mejoría. Sin embargo, pues hay muchos estudios, como el estudio que está aquí, en donde no se demostró realmente un beneficio de la dieta rica en ácidos grasos omega 3 como tratamiento para el ojo seco. De igual manera, pues la intención es tener una dieta y nutrición adecuada para disminuir el riesgo cardiovascular. Y pues bueno, esto no es deleterio para el paciente tampoco, no se tiene que tampoco ir en contra de esto, pero no hay realmente una evidencia fuerte al respecto. Suspender medicamentos que puedan agravar los síntomas Zika, como son sobre todo los medicamentos anticolinérgicos. Y evitar ambientes de baja humedad. Esto estamos hablando, por ejemplo, de lugares en donde hay climas, donde hay aires acondicionados que no tienen buena humidificación, o donde hay ventiladores o todo este tipo de situaciones, por ejemplo, en el carro donde tienen prendido el aire acondicionado. Todos estos son ambientes en donde hay baja humedad y propician el aumento de los síntomas de ojo y boca seca. Entonces hay que tratar de evitar estos ambientes, o cuando vayan a exponerse a este tipo de ambientes, pues saber que tienen que tomar ciertas medidas al respecto para disminuir los síntomas. O si van a estar en alguna habitación en donde ya saben que tiene baja humedad, o que vayan a pasar mucho tiempo en esas habitaciones, pues tratar de conseguir algún tipo de humidificador para mejorar la humedad del ambiente. Esta es una tabla de algunos de los medicamentos anticolinérgicos, los principales involucrados en la afección o en el agravamiento de los síntomas Zika. También algunos otros medicamentos pueden ser los diuréticos, algunos otros psicotrópicos o medicamentos como los anticolinérgicos que tenemos aquí, como por ejemplo pueden ser los antihistamínicos. Los que son antagonistas del receptor H1 son de alta potencia anticolinérgica. Y pues bueno, básicamente aquí tenemos, por ejemplo, los antiparkinsonianos,
algunos analgésicos como los opioides. Tenemos algunos antimuscarínicos, como por ejemplo los que se utilizan en pacientes con asma o bronquitis crónica, EPOC, pues que por lo general tienen una potencia anticolinérgica alta, pero tienen sobre todo efecto local. También están algunos otros, por ejemplo, los psicotrópicos, donde están los antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptura de serotonina, las benzodiazepinas. En general tienen un perfil alto, sobre todo hablando de los antidepresivos tricíclicos, tienen una potencia anticolinérgica alta, sobre todo la amitriptilina. Dentro de los inhibidores de la recaptura de serotonina, por ejemplo, la paroxetina es el que tiene un poco más de potencia anticolinérgica. Por lo general los demás, como la fluoxetina o los otros inhibidores de la recaptura, no tienen una potencia tan alta anticolinérgica. Y pues bueno, básicamente es una lista más grande. Estos solo son algunos de los ejemplos de cada uno de estos, pero bueno, obviamente hay más antipsicóticos, hay más antidepresivos tricíclicos y bueno, en fin, son muchos los medicamentos que podemos nosotros propiciar a evitar en este tipo de pacientes en la medida de lo que sea posible. Ya hablando específicamente de cada caso, pues bueno, el tratamiento no farmacológico en ojo seco va dirigido a la conservación de la lágrima. Básicamente esto se debe de controlar por medio del control del ambiente, como les comentaba. Si van a estar en habitaciones con baja humedad, pues se deben de conseguir algún tipo de humidificador, por ejemplo en su recámara o en algún otro lado donde pasen mucho tiempo, conseguir algún tipo de humidificador ambiental para que aumente la humedad y pueda facilitar o disminuir los síntomas de ojo seco. Evitar medicamentos que causen sequedad, como ya habíamos comentado, los anticolinérgicos, diuréticos, etc. Barreras físicas en donde entran los anteojos, sobre todo hay este tipo de barreras que son barreras laterales que se compran y se ponen en los anteojos de uso diario de los pacientes, y esto disminuye aparte de disminuir la entrada de aire o de polvo al área del ojo, pues también disminuye la vaporización de la lágrima. Esto disminuye un poquito la evaporación de la lágrima y hace que permanezca un poquito más húmedo el ojo. Hay algunos tipos de lentes como estos que también tienen barreras laterales, e incluso algunos que son gogles, que son básicamente gogles sellados en donde se preserva un poco más y se evita la evaporación de la lágrima para mantener más húmedos los ojos. Estos a veces son muy molestos y estéticamente no gustan mucho a los pacientes, por lo tanto se vienen a veces este tipo de alternativas para que los pacientes puedan utilizarlas de día a día. Se contraindican cirugías correctivas de láser en pacientes con ojo seco. Por lo general estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones en las cirugías oftalmológicas, sea la que sea, incluso blefaroplastías. Por lo tanto siempre se contraindica este tipo de cirugías. Las cirugías oftálmicas como tal no están contraindicadas, pero siempre el oftalmólogo debe saber que el paciente es un paciente con síndrome seco para que tome las medidas pertinentes, y también el paciente debe entender que tiene más riesgo de complicaciones postquirúrgicas. Hay unos otros terapias ya más severas, como por ejemplo el uso de lentes de contacto especiales, como son los PROS, que son los lentes de contacto que permiten mantener la película. No son de última instancia, por lo general son lentes que no se deben usar tampoco por mucho tiempo. La idea es utilizar nada más por un tiempo en lo que mejoran los síntomas con el tratamiento. Y por última instancia pues está la tarsorrafia, que básicamente es la sutura de los conductos de drenaje para favorecer el acúmulo de la lágrima en el ojo. Esta es una última instancia, esto se usa nada más de última instancia, se utiliza para pacientes sobre todo de edad avanzada, pacientes en los que ya no se espera una mejoría significativa de la sequedad ocular y que tienen una enfermedad obviamente de moderada a severa. Y bueno, seguimos. Otro tratamiento es el tratamiento de oclusión punctal,
Esta básicamente es una oclusión del drenaje, de los ductos de drenaje oculares para mantener la película lagrimal más tiempo que los pacientes disminuyen los síntomas Zika. Esto también está reservado para pacientes en donde la lubricación no es adecuada, en donde tienen síntomas de moderada o enfermedad de moderada severa, donde las lágrimas artificiales no han sido suficientes y donde está contraindicado el uso de ciclosporina y de lifitegrast. En este caso hay varias maneras de hacerlo. Unos por tapones de colágeno que se disuelven en 4 a 7 días. Básicamente es como lo estamos viendo aquí, es un tapón que se pone en el ducto de drenaje lagrimal. Otro es un tapón de silicona donde se puede desalojar espontáneamente o se tiene que remover quirúrgicamente por un médico oftalmólogo. O en los casos más severos, el cauterio o cauterización láser. Este ya es una cauterización o es una destrucción permanente, ya no hay manera de revertirlo, y estos se utilizan también igual que la tarsorrafia en pacientes ya con enfermedad muy severa, por lo general de edad avanzada, en los que tampoco ya no se espera una mejoría importante de los síntomas de ojo seco con el tratamiento que se está estableciendo. En cuanto a la boca seca, las medidas no farmacológicas para esto, pues bueno, número uno es evitar secantes orales, como es, por ejemplo, el café, el alcohol, el tabaco y la cannabis. Estos son los principales. Tratar de mantener la cavidad oral hidratada. Hay que tomar tragos regulares de agua. Por lo general se recomienda el uso de agua común, por lo general líquidos sin azúcar, que también pueden favorecer la sequedad oral y favorecer el desarrollo de caries o de enfermedad periodontal, y evitar irritantes, como son, por ejemplo, igual el alcohol, el tabaco, el café, los tés. ¿De acuerdo? Por lo general también aquí, igual que en las medidas generales, evitar los anticolinérgicos. Se debe mantener una adecuada entrada nasal de aire, es decir, tener una vía nasal permeable adecuada para evitar estar manteniendo la boca abierta para el paso del aire. Esto dirigido a pacientes que tienen alteraciones de de las estructuras nasales o que tienen congestión nasal recurrente, que necesitan alguna terapia, incluso a veces quirúrgica, para la permeabilidad de las cavidades nasales. Eh, Igual, evitar ambientes de baja humedad, y que ya lo hemos comentado previamente bastante. Y la higiene oral es muy importante para estos pacientes. Deben tener una higiene oral bastante importante, y uso de pastas dentales con flúor o geles fluorados para evitar el desarrollo de caries. Y también estos pacientes tienden a complicarse con candidiasis oral, que debe ser tratada en cuanto se identifique. Y para evitarlo, pues lo más importante es esto: la higiene oral y la adecuada hidratación de la mucosa oral. Aquí esto está sostenido por las guías de práctica clínica en el manejo oral del síndrome de Sjögren de la Academia Americana de Odontólogos. Y pues básicamente es lo que mencionan. Básicamente es esto: las medidas generales de no farmacológicas de manejo de boca seca en los pacientes con síndrome de Sjögren. Otra medida no farmacológica es los estimulantes de la secreción salival no farmacológicos, como es mascar chicles sin azúcar, pastillas de maltosa, algunas pastillas o dulces cítricos con sabor cítrico que puedan favorecer la estimulación de la secreción salival, rebanadas de fruta seca. También es bueno que traigan ellos para que puedan estar mascando fruta seca en vez de los chicles. Y dulces o chicles con xilitol también son recomendados. Hay que recordar que básicamente los tratamientos que vimos acá previamente, los tratamientos no farmacológicos, muchos de ellos no tienen estudios aleatorizados con evidencia fuerte. Muchos de ellos son recomendaciones de expertos, recomendaciones que se realizan en algunas guías como parte de recomendaciones de práctica anecdótica. Sin embargo, pues sí, todos los pacientes se han visto beneficiados de cierta manera en algunos estudios que, si bien no tienen tanta fuerza estadística, pues bueno, han demostrado beneficio en estos pacientes. Ahora vamos a entrar dentro del tratamiento tópico. Vamos a empezar primero por el tratamiento tópico en ojo seco. Se recomienda el uso regular de lágrimas artificiales en todos los pacientes con síndrome de Sjögren primario que tengan síndrome de ojo seco. Por lo general, la idea es nunca usar AINES tópicos en los pacientes con síndrome de Sjögren, ya que son mayores las complicaciones que pueden llevar este tipo de gotas.
incluso ulceraciones corneales. Por lo tanto, la idea es evitar los sinus tópicos en estos pacientes. Lo ideal es utilizar lágrimas artificiales de manera constante, y hay varias componentes de las lágrimas artificiales que es bueno que sepamos. Las principales son a base de celulosa, como es la hipromelosa. Estas van a reemplazar la capa acuosa, que es la que se pierde, como recordamos, en el síndrome de Sjögren, y mantiene la viscosidad de la lágrima. Hay otros que se conocen como agentes de esparcimiento, como el polietilenglicol. Este previene el evaporamiento de la lágrima y favorece el esparcimiento de la capa acuosa. Hay otros que se conocen como agentes mucolíticos, que es la acetilcisteína. Este solo está reservado para casos en donde hay una sobreproducción de moco. No se usan de manera común o rutinaria, nada más cuando hay demasiada producción de moco que requiera de algún mucolítico. Esto no se utiliza de manera constante, solo se utilizan por un tiempo en lo que se resuelve el problema de producción de moco. Y hay otros que se llaman preservativas, que son, por ejemplo, la clorobutanol, las de clorhexidina, las de timerosal. Hay otras, por lo general, estas previenen la contaminación bacteriana. Pueden aumentar la irritación. Ese es un problema con este tipo de gotas, o de las gotas que tengan lágrimas artificiales que tengan componentes preservativos. Se reserva a pacientes en los que por lo general se quiere evitar la contaminación bacteriana, que tienen también datos de infección, y su uso está restringido a no más de 4 veces al día. Y hay que hacerle saber a los pacientes que este tipo de gotas pueden aumentar la irritación en el ojo, por lo tanto siempre están reservadas para últimas instancias. Hay que recordar que muchas de las gotas o lágrimas artificiales que se encuentran en el mercado son combinaciones de varios de los componentes, como por ejemplo combinación de las celulosas con algún preservativo, con algún agente segregante. Y pues hay diferentes, por ejemplo, las gotas de hipromelosa y carboximetilcelulosa se usan por uso necesario, y hasta se pueden usar cada 2 horas en cada ojo. Básicamente es dependiendo de la necesidad del paciente. Como les dije, pueden tener combinación con diferentes componentes. Esto hay que saberlo identificarlo, porque si tienen, por ejemplo, combinación con algún preservativo, muy probablemente puede generar irritación, y esto lo tenemos que saber para pues saber que el problema es por las gotas, o quizá pueda ser por las gotas, y tratar de eliminarlas y darle unas lágrimas que sean nada más de celulosa, o cambiarlo por otro tipo de lágrimas. Es muy importante que, a pesar de las recomendaciones teóricas de las lágrimas artificiales, por lo general, lo ideal es que el paciente pruebe diferente tipo de lágrimas y él se adapte a las que mejor le funcionan a él. Realmente la idea es que él encuentre la lágrima artificial que más le funcione. Nos podemos basar en las recomendaciones en base a la teoría que acabamos de comentar, pero al final de cuentas el paciente es el que va a decidir cuáles son las que mejor le funcionan. Otra parte del tratamiento tópico en ojo seco es en pacientes ya con enfermedad memoria severa, en los que la terapia con lágrima artificial no es suficiente. Se debe continuar el uso de las lágrimas artificiales más ciclosporina tópica. Están presentaciones de 0.05% hasta 0.1%, y se puede usar en combinación con esteroide tópico también. Estas por lo general se dan en una dosis de una gota cada 12 horas. Y también está el Lifitegrast, que es de una solución oftálmica al 5%, igual también es una gota en cada ojo cada 12 horas. Esto se ha visto en varios estudios, estudios aleatorizados, en donde se ha visto realmente un beneficio con el tratamiento con ciclosporina tópica. Sin embargo, pues en algunos pacientes incluso esto puede llegar a ser no suficiente. Se les sugiere también a los pacientes usar algunas lágrimas artificiales o lubricantes que vienen en modalidad de ungüento o geles. Esto sobre todo se utiliza en la noche, cuando van a estar expuestos a un ambiente muy húmedo. Por lo general esto no se recomiendan de manera inicial, porque los ungüentos y los geles son películas más espesas, que muchas veces generan un poco de opacidad en la visión, y por lo tanto no lo tolera bien la gente. Entonces por lo general se reservan para dejarlos durante la noche. Son muy buenos, mejores que las lágrimas artificiales regulares, ya que tienen una duración más prolongada de efecto, pero pues su problema de la opacidad
visual, pues las limita un poco a su uso nada más en ciertas ocasiones, como por ejemplo en la noche. En cuanto a tratamiento tópico para boca seca, también igual hay salivas artificiales. Estas tienen también diferentes tipos de componentes como son mucina, hidroximetilcelulosa o carboximetilcelulosa, muy parecido a las componentes de celulosa de las lágrimas artificiales. Por lo general estas se reservan para pacientes en los que las medidas básicas o generales no han funcionado adecuadamente. Estas se deben usar por lo general, o se recomienda que se usen por lo general antes de dormir, al despertar, también cuando se van a hacer llamadas telefónicas prolongadas o cuando se va a tener algún discurso prolongado. En pacientes que tienen también dentaduras postizas se recomienda su uso, ya que también estos pueden favorecer más la boca seca. La idea de estas es nada más generar una aumentación de la mucosa oral, sin embargo no van a mejorar las tasas de flujo salivar. Esto es obvio, nada más van a mantener hidratada la boca. Por lo tanto, también esto se debe hacer aunado a las mismas medidas previas o generales que se habían hecho para tratar de secretar el flujo salivar. Esta es una pequeña tabla de resumen de los diferentes tipos de tratamientos tópicos que están disponibles para síndrome de Sjögren y algunos de sus medicamentos disponibles y el respaldo que tienen algunos de ellos. Ya entrando dentro del tratamiento farmacológico del síndrome de Sjögren, empezamos primero por el tratamiento farmacológico para ojo y boca seca. Básicamente aquí el tratamiento farmacológico está dado por los secretagogos, que básicamente va a ser la pilocarpina y la ceremelina. Y básicamente la pilocarpina se da una dosis de 5 miligramos cada 6 horas vía oral y la ceremelina se da una dosis de 30 miligramos cada 8 horas por vía oral. Estos actúan sobre los receptores muscarínicos M3, también la pilocarpina sobre M1, M2. Lo que van a hacer es favorecer la secreción, aumentar la secreción de las glándulas exócrinas, favoreciendo tanto la lágrima como la saliva. Sin embargo, pues obviamente que estos necesitan una integridad parcial de las glándulas. Una glándula que ya está muy deteriorada, pues independientemente del secretagogo, pues no va a poder producir la, la saliva o la lágrima. Entonces, este tipo de tratamiento requiere de cierta preservación de las glándulas. Algunos efectos adversos van a ser por ejemplo, sudoración, rubicundez, urgencia urinaria. Algunos también pueden llevar a tener algún tipo de manifestación gastrointestinal, como diarrea y náusea. Y por lo general no se usa tratamiento sistémico inmunosupresor para manejo de los síntomas de ojo y boca seca. Hablando de tratamientos de farmes o esteroides sistémicos, se dejan reservados solo para manifestaciones extraglandulares. Hay algunas recomendaciones anecdóticas de tratamiento sistémico inmunosupresor para ojo y boca seca, sin embargo, realmente no se ha visto un beneficio franco en este tipo de sintomatología. Ahorita lo vamos a ver más adelante cuando vemos cada uno de los farmes, pero básicamente el tratamiento sistémico farmacológico inmunosupresor se reserva solo para pacientes que, además del ojo y boca seca, tienen una manifestación extraglandular. Y el uso de tratamiento sistémico, como les decía, nada más en extraglandulares. Otro de los tratamientos farmacológicos es el uso de esteroides. Por lo general los esteroides ya pueden ser sistémicos o tópicos. Se utilizan, por ejemplo, el tópico en ojo seco severo que no responde a las terapias iniciales. Aquí ya estamos hablando de pacientes que ya pasaron por las medidas generales no farmacológicas, por las medidas tópicas generales como la ciclosporina, y ya pasaron por los secretagogos y a pesar de eso no han tenido mejoría en la sintomatología y tienen datos de severidad, entonces se puede usar esteroides tópicos. Por lo general no se recomienda su uso inicial y se recomienda nada más un uso temporal, no se recomiendan usos constantes de esteroides tópicos por el riesgo que tienen de desarrollo de glaucoma y cataratas. Por lo tanto, las gotas de esteroides tópicos, si bien sí están recomendadas en pacientes refractarios, la idea es reservarlas para última instancia.
El uso de esteroides sistémicos solo se va a reservar para manifestaciones extraglandulares, no para ojo o boca seca como único síntoma. Realmente no se evidenciaron mejoría en los estudios en los síntomas de ojo y boca seca, ni tampoco de manera objetiva en la secreción lagrimal y salival. Y también esto se puede utilizar no solo como monoterapia, sino a lo mejor como un conjunto en alguna terapia modificadora de la enfermedad con algún otro fármaco. Estos se pueden utilizar, o por lo general la recomendación en síndrome de Sjögren es utilizarlo en dosis bajas y por poco tiempo, con una disminución gradual rápida. La dosis de esteroide, dependiendo de la manifestación que se esté tratando, va, por lo general, la dosis recomendada es de 15 miligramos por día por unas 2 semanas. En algunos casos, en manifestaciones más severas, se puede ampliar esta dosis hasta 30 miligramos por día y se puede extender el tratamiento hasta por 2 meses. Por ejemplo, un caso en el que se pudieran hacer dosis bajas de esteroides es en el caso de manifestaciones musculares o constitucionales como fatiga, etcétera, en las que la sintomatología no mejora con el tratamiento establecido de primera línea. O en algunos casos en los que las manifestaciones son severas, pues por ejemplo en manifestaciones hematológicas, en manifestaciones del sistema nervioso central, se pueden utilizar dosis altas de esteroide o incluso como manejo conjunto como pulsos en pacientes con sintomatología grave a órgano blanco, como por ejemplo un uso conjunto de metilprednisolona con ciclofosfamida en pacientes con glomerulonefritis o con enfermedad pulmonar intersticial severa. También el uso conjunto de esteroides con rituximab como parte de la inducción de tratamiento. Y pues básicamente es la idea de los esteroides en el síndrome de Sjögren. Es el manejo sobre todo extrarticular y tratar de limitar su uso tópico en ojo seco. En cuanto a la cloroquina, pues bueno, hay varios estudios que han estudiado su efectividad en el síndrome de Sjögren. Estamos hablando aquí también el beneficio de la cloroquina, hidroxicloroquina, es a pacientes que tienen enfermedades extraglandulares. Realmente no se ha visto un beneficio franco de la hidroxicloroquina en pacientes en los síntomas de ojo y boca seca. En algunos estudios se ha visto mejoría subjetiva de la sintomatología, sin embargo no se ha demostrado de manera objetiva un aumento en la producción de saliva y lágrima. El beneficio que se ha encontrado por lo general está en artralgias, mialgias, en reactantes de fase aguda, disminución de los mismos, y en la hipergamaglobulinemia. Las dosis recomendadas van de 200 a 400 miligramos por día por lo general. Y pues bueno, en los estudios que se ha ido contra placebo en los síntomas, en realidad no ha mejorado la progresión de la enfermedad. No se ha visto una disminución en la progresión de la enfermedad con el uso de hidroxicloroquina, más que nada para la sintomatología, sobre todo musculoesquelética. También hay varios estudios, como en este, en donde se emplearon varias revisiones, y también se ha visto cierto efecto benéfico de la hidroxicloroquina en vasculitis, sobre todo en vasculitis cutáneas leves, también puede utilizarse la hidroxicloroquina. La acetoprina, hay algunos estudios, un estudio aleatorizado doble ciego en donde se han probado dosis de 1 miligramo kilo día por 6 meses. En la dosis puede incluso aumentar hasta 2.5 miligramos kilo día, pero en el estudio se probó esta de 1 miligramo kilo día por 6 meses. En este no se encontró realmente una mejoría de la sintomatología ni mejoría significativa de la actividad de la enfermedad. Sin embargo, de manera anecdótica y por reportes de casos, se ha reservado su uso para algunos escenarios muy específicos, como por ejemplo neumonitis intersticial, mielopatías, hepatitis autoinmune activa, y pues todo esto es en base a experiencia anecdótica. Realmente no hay un estudio que demuestre su efectividad en cuanto a la progresión de la enfermedad de la acetoprina, y se debe reservar nada más para estos escenarios. Estamos hablando de enfermedad extraglandular severa. En cuanto al metotrexate, igual que el resto de los medicamentos que hemos estado viendo, no hay estudios que prueben realmente su beneficio en el síndrome de Sjögren primario.
Hay algunos estudios como es este estudio en donde se estudió a un año el tratamiento con 0.2 miligramos kilo semana de metotrexate en pacientes con síndrome de Sjögren primario. Se demostró con conclusiones en este estudio, se vio una mejoría subjetiva de los síntomas Zika, sin embargo no hubo una mejoría objetiva, es decir, no hubo aumento de la secreción salival ni lagrimal y tampoco se vio una disminución de la progresión de la enfermedad. El uso de metotrexate en síndrome de Sjögren primario está reservado básicamente para manifestaciones musculoesqueléticas y esto está basado mucho en la experiencia que se tiene de su uso en las manifestaciones articulares de la artritis reumatoide y del lupus. En las guías, algunas guías, por ejemplo la guía británica y la guía pública americana, perdón, del 2016, lo ponen también igual en las guías del hablar y en las guías en las guías de hablar se maneja como reservado a síntomas musculoesqueléticos, nada más. Y puede ser tanto en manejo como monoterapia o como terapia combinada con hidroxicloroquina, como todo esto está basado en la experiencia que se tiene con artritis reumatoide. Las dosis y su manejo en este sentido también está basado en lo que se sabe o en lo que se tiene de experiencia con la artritis reumatoide. Realmente no hay un estudio que pruebe sus dosis en síndrome de Sjögren primario como tal. Y entonces el manejo y las dosis son lo mismo que se utiliza para artritis reumatoide por lo general. En general el tratamiento a veces requiere de dosis más bajas, pero bueno, como lo hemos visto, realmente no disminuye la progresión de la enfermedad como tal. La ciclosporina, también hay algunos estudios, como por ejemplo este estudio, en donde se trataron pacientes por 12 meses con 5 miligramos por kilo día de ciclosporina. Hubo una mejoría igual que en la metodología subjetiva de los síntomas, sin embargo no se objetivizó esto, no hubo aumento de la secreción ni lagrimal ni salival. Y por histología, por biopsias de glándula salival después del tratamiento, se demostró que la progresión había continuado, no había disminución ni freno de la progresión de la enfermedad con el uso de ciclosporina. Realmente no hay más estudios aleatorizados que puedan sostener su uso. Por lo general se usa en pacientes con enfermedad articular, renal o pulmonar. No está indicada para pacientes con enfermedad leve. Por lo general se reserva para pacientes con enfermedad moderada severa que tengan este tipo de manifestaciones. Y las dosis van de 2.5 a 5 miligramos kilo día cada 12 horas. En cuanto al micofenolato, igual hay varios estudios en donde se ha tratado de buscar su eficacia en síndrome de Sjögren primario. Este es un estudio piloto en donde se incluyeron 11 pacientes y se utilizó una dosis de 1440 miligramos día por 6 meses. Igual que en los otros, hubo mejoría subjetiva de los síntomas de ojo y boca seca, pero sin mejoría objetiva. Lo que sí se encontró en este estudio es que hubo una reducción de la hipergamaglobulinemia, disminución del factor reumatoide y mejoría en parámetros hematológicos, hablando de las citopenias, como trombocitopenia, leucopenia y anemia. Hubo una mejoría con el tratamiento de micofenolato. Por lo tanto, en base a este estudio y algunos otros que se han hecho en base a micofenolato, se ha reservado solo para pacientes que tengan alguna manifestación hematológica, sobre todo citopenias, para enfermedad pulmonar intersticial y básicamente, en algunos casos incluso para enfermedad renal, glomerulonefritis. Las dosis son básicamente las mismas que se utilizan para estas enfermedades, eh, que no siendo síndrome de Sjögren, por lo general 500 miligramos dependiendo de la severidad. Se puede aumentar a 1 gramo cada 8 horas y pues la única dosis registrada en el estudio piloto fue esta de 1440 miligramos por día por 6 meses. Pero básicamente la dosificación está en base a la severidad y a las manifestaciones que se presenten. La ciclofosfamida, igual también su tratamiento o su eficacia en el síndrome de Sjögren primario se ha basado en reportes de casos, series de casos. Aquí pues se ha visto su beneficio, por ejemplo, en mielopatías, como por ejemplo en este estudio donde se vio su beneficio en mielopatía, en trombocitopenia, en glomerulonefritis, en enfermedad pulmonar intersticial, y se puede utilizar en combinación con glucocorticoides. Pueden utilizar pulsos de glucocorticoide junto con pulsos de ciclofosfamida. Y básicamente está reservada para este tipo de manifestaciones y solo en enfermedad de moderada a severa.
Aquí las dosificaciones, pues básicamente es igual que el tratamiento, por ejemplo, de una nefritis lúpica, una glomerulonefritis, en donde se tiene que dar una inducción a la remisión y aunada a los pulsos de glucocorticosteroides. También una situación con la ciclofosfamida es su uso como parte de la terapia del linfoma no Hodgkin que se puede presentar en síndrome de Sjögren. Aquí se vio un estudio en donde se probó el efecto, la respuesta del tratamiento que es el R-CHOP, que es el rituximab más la ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona en el linfoma no Hodgkin asociado a síndrome de Sjögren, donde se vio una mejoría o una disminución en la mortalidad a 3 años, bastante importante. Y pues bueno, es parte de la piedra angular del tratamiento de este tipo de linfomas. Por lo tanto, también es parte del manejo, parte del síndrome de Sjögren primario, como parte de las complicaciones como linfoma. En el caso del rituximab hay muchos estudios acerca del rituximab en el síndrome de Sjögren primario. La evidencia es controvertida, hay muchos que no han demostrado mejoría significativa, sin embargo, en este estudio se recopilaron varios estudios, es un metaanálisis en donde se encontró, se vio que sí hay cierto beneficio en la enfermedad, sobre todo también hablando de enfermedad extraglandular. Estamos hablando de que su beneficio más importante se ha visto en enfermedades extraglandulares, sobre todo hablando de problemas a nivel renal, musculoesquelético, hematológico. También se ha visto beneficio del tratamiento de rituximab en pacientes que tienen afección parotidia con un aumento del volumen de la parotidia de manera crónica o aguda, y en pacientes con actividad de enfermedad severa en algún otro nivel, como les comentaba, pulmón, riñón o hematológicos. Y otro punto de interés, como la ciclofosfamida, es el uso del rituximab en el linfoma no Hodgkin asociado a síndrome de Sjögren como parte del esquema quimioterapéutico R-CHOP. Y bueno, aquí vamos a ver un resumen de las guías del LAR 2020, donde vamos a ver cada parte del tratamiento. Primero, pues bueno, si el paciente tiene sequedad oral, pues como habíamos comentado, lo primero es descartar otras etiologías y otras causas de la sequedad oral. Hay que descartar medicamentos, hay que descartar alguna otra patología, confirmar el diagnóstico adecuadamente y después hacer una evaluación funcional para ver la severidad del problema. Si la severidad es moderada o leve, se puede utilizar de primera instancia la estimulación no farmacológica. Si es severa, podemos entrar directamente a los sustitutos de saliva o la saliva artificial. En caso de moderada, se puede utilizar la no farmacológica junto con la estimulación farmacológica. En caso de que no responda un paciente con enfermedad leve, se debe utilizar la estimulación farmacológica. Y en caso de que no se responda a ninguna de estas terapias, ni a los sustitutos de saliva, ni a la estimulación farmacológica y a la no farmacológica, se debe utilizar las terapias de rescate, como por ejemplo es la electroestimulación, que básicamente es un dispositivo que se coloca, es un dispositivo hecho a la medida, que se coloca dentro de la boca y que tiene unos electrodos que el mismo paciente activa por medio de un control a distancia, y lo que hace es básicamente estimular por vía eléctrica la secreción de las glándulas salivales. Se puede utilizar de 2 a 5 veces al día dependiendo de la situación del paciente, y esto va a favorecer la secreción de saliva. En caso de sequedad ocular, igual lo mismo, confirmar diagnóstico y determinar la severidad de la enfermedad. En caso de que tenga enfermedad severa, lo primero, leve a severa, no importa, se inicia a todos los pacientes lágrima artificial, a las dosis y las recomendaciones que ya hemos comentado, y los ungüentos nocturnos sobre todo. En caso de que no respondan a esta terapia, sobre todo pacientes con enfermedad severa, se puede utilizar, como ya hemos comentado, los glucocorticoides tópicos, la ciclosporina A. Los glucocorticoides tópicos, recordar que no se deben de utilizar por tiempo indefinido. Esto solo deben de ser por una terapia puente en lo que se mejora la sintomatología con alguna otra terapia. La ciclosporina tópica también, igual, si no responde, entonces se pueden utilizar algunas gotas de suero del mismo paciente, autólogas, y en ya como terapias de rescate por los muscarínicos orales, agonistas
orales muscarínicos, como es la secreción, como lo vimos en la oral, como la pilocarpina, y la inserción del PLUC, ¿verdad? Que es la cirugía que habíamos comentado de bloqueo del drenaje ocular. Y pues en algunos casos, como ya hemos comentado, pues las medidas de blefarorrafia o tarsorrafia. Viendo cada manifestación en particular, pues bueno, está por ejemplo el involucro glandular, el involucro de glándulas parótidas unilateral, con aumento de volumen. Primero, si es de manera aguda, se tiene que descartar un proceso infeccioso, sobre todo si tiene estatus sistémicos de fiebre. Hay que descartarlo por medio de cultivos y si es necesario, pues el tratamiento antibiótico. De ser secundario al síndrome de Sjögren como tal, de primera línea se debe de ser un tratamiento sintomático por 3 a 5 días con AINES. De no mejorar, se puede utilizar o considerar de segunda línea los glucocorticoides a dosis bajas. Y como terapia de rescate, como hemos visto en algunos estudios, se vio el beneficio del rituximab como tratamiento del involucro glandular. También el belimumab como otra terapia biológica que se ha visto con un buen efecto en el involucro glandular. En caso de que no responda a este tratamiento, pues hay que descartar que el paciente no tenga algún otro proceso, como un proceso crónico que pueda ser un proceso linfoproliferativo. Estamos obligados a hacer biopsia para descartar que no sea un linfoma lo que tenemos en adelante y darle el tratamiento indicado en este contexto. En manifestaciones articulares o involucro articular, lo primero que tenemos que hacer es valorar el SDAI. Si es un SDAI bajo, tenemos que descartar primero que no tenga algún otro proceso como osteoartritis o fibromialgia. También tenemos que descartar que no sea una artritis reumatoide como parte de un síndrome secundario. Aquí de manera inicial, si es actividad baja, pues se deben de utilizar AINES como primera línea e hidroxicloroquina como segunda línea. Si el paciente tiene actividad moderada o severa y tiene sinovitis en menos de 5 articulaciones o tenosinovitis limitada, se debe utilizar AINES con hidroxicloroquina. Si no responde o si tiene sinovitis mayor en más de 5 articulaciones o una tenosinovitis severa o dispersa, el tratamiento debe ser con hidroxicloroquina más glucocorticoides a dosis bajas, como lo hemos visto con su beneficio en manifestaciones musculoesqueléticas. De segunda línea, probar con algún otro inmunodepresor, el que nosotros creamos conveniente. Por lo general la recomendación es el metotrexate como segunda línea, y puede ser monoterapia o una terapia combinada con hidroxicloroquina o cualquier otro de los inmunosupresores que vimos previamente, y terapia de rescate con rituximab o abatacept. Realmente no ha habido estudios en donde se hayan hecho o probado el beneficio de algún inmunosupresor sobre otro. Hablando de los de segunda línea, por lo tanto el que nosotros tengamos más experiencia o creamos mejor es el que nosotros debemos utilizar. En cuanto al involucro cutáneo, en el eritema anular, cuando es limitado, se pueden utilizar glucocorticoides tópicos como primera línea. Si es difuso, se deben utilizar hidroxicloroquina con los glucocorticoides a dosis bajas y considerar como segunda línea, aumento de los glucocorticoides, aumentar las dosis o cambiar a otro antimalárico. En caso de vasculitis cutánea, si el SDAI es moderado y es una púrpura limitada, pues se pueden utilizar nada más glucocorticoides sistémicos. Si no responde o si el SDAI es alto o tiene una púrpura difusa o donde ya hay involucro o isquemia y úlceras por la vasculitis, los glucocorticoides a dosis alta se pueden utilizar y como segunda línea utilizar algún otro inmunomodulador, como por ejemplo puede ser metotrexate, acetoprina, ciclosporina o el rituximab. Sobre todo el rituximab, hablando por ejemplo de las vasculitis por crioglobulinemia o crioglobulinemia, como hemos visto su efecto benéfico en ese sentido. Y terapias de rescate que pueden ser a base de ciclofosfamida o incluso el uso de plasmaféresis en caso sobre todo de criovasculitis o vasculitis crioglobulinémica que esté poniendo en riesgo la vida del paciente. En caso de involucro pulmonar, si el involucro es bronquial, el tratamiento se debe dar un tratamiento inhalado para la broncoconstricción
y mejoría de la sequedad también de la vía aérea. Si no hay respuesta o si se encuentra ya datos de una enfermedad intersticial pulmonar, si el SDAI es moderado se deben dar glucocorticoides, y si el SDAI es alto o severo o no hay una respuesta adecuada en un SDAI moderado, se deben utilizar aumento de la dosis de glucocorticoides, probar con algún inmunodepresor que los que llevamos a platicado, puede ser acetoprina, que es el que se utiliza más frecuentemente en este sentido, y el otro que puede ser el micofenolato, como vimos su beneficio que se ha demostrado en el estudio que les comenté sobre el involucro pulmonar, y la ciclosporina. En caso de rescate ya en pacientes con enfermedad severa se puede utilizar ciclofosfamida o rituximab. En cuanto al involucro renal, si tenemos involucro tubular o glomerulonefritis, lo primero que tenemos que tratar de hacer es descartar que no sea un problema sistémico que sea el problema primario y que el Sjögren sea algo secundario, es decir, descartar que no tenga un lupus, por ejemplo, o que no tenga una vasculitis ANCA asociada. Y si tiene el SDAI leve, se va a tratar de manera sintomática nada más, por ejemplo, un involucro tubular, una sepsis tubular distal, nada más la correcciones hidroelectrolíticas, etcétera, la glomerulonefritis, pues nada más la vigilancia. En cuanto a SDAI moderado, pues aquí ya estamos hablando del uso de glucocorticoides sistémicos y de segunda línea los inmunodepresores, en donde podemos utilizar acetoprina, ciclosporina o micofenolato. Y si no hay una respuesta adecuada o si el SDAI es alto, tenemos que utilizar glucocorticoides a dosis altas como primera línea, y como segunda línea el tratamiento con rituximab o ciclofosfamida. En caso, sobre todo si estamos hablando de una vasculitis por glomerulinemia, estamos hablando de rituximab como una buena opción. En pacientes que están en riesgo de su vida se puede utilizar el recambio plasmático como terapia de rescate. En cuanto a la neuropatía periférica, tenemos que ver si es una multineuritis, una multineuritis, sobre todo si está asociada a una vasculitis. El tratamiento es con glucocorticoides de dosis altas y segunda línea algún inmunodepresor oral, como lo hemos visto previamente. Se puede utilizar acetoprina, se puede utilizar ciclosporina, se puede utilizar algún otro tratamiento como micofenolato, o rituximab, sobre todo cuando está asociado a crioglobulinemia. También de rescate se puede utilizar ciclofosfamida, o en casos de que la vida esté en peligro se pueden utilizar recambios plasmáticos. En caso de polineuropatía axonal, si está relacionada a vasculitis, pues se va a hacer el manejo como una multineuritis. Si es nada más sensorial, se da tratamiento sintomático con control neuropático, con antineuropáticos. Y si en caso de que sea motor o que no responda al tratamiento del control del dolor neuropático, pues, o si es una ganglionopatía o una enfermedad desmielinizante crónica inflamatoria, se debe utilizar como primera línea la inmunoglobulina intravenosa. Como segunda línea se deben de considerar pulsos de metilprednisolona, y como rescate la ciclofosfamida como tratamiento para esto. En caso de involucro al sistema nervioso central, si es una vasculitis del sistema nervioso central o una neuromielitis óptica, se debe de dar tratamiento a base de glucocorticoides de dosis altas, de segunda línea la ciclofosfamida, y como rescate el rituximab o los recambios plasmáticos. También el eculizumab se ha visto como parte del tratamiento, sobre todo en neuromielitis óptica. En caso de que sea una meningitis linfocítica, hay que dar solo tratamiento sintomático, y en caso de que no responda, pues irnos al tratamiento con glucocorticoides. Y si es una enfermedad parecida a esclerosis múltiple, considerar la terapia específica para esclerosis múltiple. Si hay involucro hematológico, como por ejemplo neutropenia menos de 500, considerar los estimulantes de las colonias de granulocitos, sobre todo en los pacientes que tienen infecciones recurrentes. En trombocitopenia inmune, sobre todo plaquetas menos de 20.000, glucocorticoides a dosis altas, en caso de que no responda la neutropenia a los estimuladores.
y en caso de que esto ni la trombocitopenia ni la neutropenia respondan o que tiene una anemia hemolítica con hemoglobina menor de 8, se debe utilizar de primera línea glucocorticoides más inmunoglobulina intravenosa, de segunda línea el rituximab y considerar rescates con recambios plasmáticos o ciclofosfamida. También en estos casos se ha visto el beneficio con micofenolato. Y en caso de pacientes o mujeres con síndrome de Sjögren primario en edad reproductiva y con positivo, hay que considerar la prevención primaria con hidroxicloroquina, o en caso que haya tenido embarazos, pues la prevención secundaria con hidroxicloroquina. Considerar el uso del monitoreo del ritmo fetal domiciliario constante, y en caso de presentarse un bloqueo cardíaco congénito, pues si es de primer grado, glucocorticoides fluorinados como primera línea. Hay que repetir el eco el siguiente día para ver si hay mejoría. En caso de que sea de segundo grado, se pueden igual glucocorticoides fluorinados como primera línea, considerar hemoglobina intravenosa como segunda línea. Y en caso de que sea de tercer grado, pues hay que confirmar el diagnóstico, y si trae datos de hidrops fetalis o pobre función fetal, hay que iniciar también igual glucocorticoides fluorinados más inmunoglobulina intravenosa de primera línea, incluso considerar el recambio plasmático. Si no hay datos de mala función o hidrops, no están indicados ni los glucocorticoides, ni la inmunoglobulina, ni la plasmaféresis. Hay que continuar el monitoreo, y en cuanto se identifique algún evento adverso de estos, pues iniciar la terapia con los glucocorticoides y con la inmunoglobulina intravenosa. Básicamente, como conclusión, el síndrome de Sjögren, el tratamiento del síndrome de Sjögren está limitado a disminuir los síntomas de sequedad ocular y oral. Realmente esa es la piedra angular del tratamiento de estos pacientes. No hay un tratamiento inmunosupresor sistémico que haya demostrado realmente un beneficio en este aspecto, es decir, en la sequedad oral y ocular. No hay una terapia que realmente haya demostrado beneficio en ese sentido, ni tampoco una disminución de la progresión de la enfermedad. Hay que entender que pues este tipo de terapia sistémica inmunosupresora está ahorita limitado al tratamiento de los síntomas extraoculares, o más bien extraglandulares sistémicos, y muchas de estas manifestaciones extraglandulares y el tratamiento de estas está basado en la experiencia que se tiene en otras patologías como artritis reumatoide, lupus. Ya hay varios estudios que han probado cierto beneficio de los medicamentos en estas manifestaciones. Sin embargo, pues todavía la evidencia es débil, y mucha del tratamiento es como experiencia o como parte de los reportes de casos, series de casos que se han presentado en algunos medicamentos. Hay mucho por hacer en este sentido, mucho que continuar en cuanto a los estudios de tratamiento de síndrome de Sjögren primario, sobre todo con la venida de más medicamentos biológicos que se pueden ir agregando a la lista de medicamentos, y que pudieran en algún caso frenar la progresión de la enfermedad y servir como un tratamiento inmunosupresor sistémico que tenga un beneficio franco sobre los síntomas oculares y orales. Gracias.